Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy en este video veremos lo que son las medidas de tendencia central y veremos cómo se calculan mediante algunos ejemplos. Las medidas de tendencia central corresponden a valores que se encuentran en la parte central de un conjunto de datos, es decir, son datos que buscan posicionarse en la parte media de ese conjunto. Y esto nos va a ayudar a analizar o resumir la información que obtuvimos. Las más importantes son la media aritmética, la mediana y la moda. La media aritmética, por definición, es la suma de todos los valores y luego dividida entre el número total de datos. La mediana ocupa la posición central en una colección ordenada de datos. Aquí es importante ordenada. También la mediana podríamos decir que parte a la mitad lo que viene siendo los datos. Se encuentra exactamente en el centro. Y la moda es aquel dato que aparece con mayor frecuencia. ¿Sí? Es el dato que más se repite. Muy bien, vamos a ver ahora algunos ejemplos de la media, la mediana y la moda. Primero que nada lo vamos a ver para datos no agrupados y posteriormente lo vamos a ver en lo que viene siendo datos agrupados en una tabla de distribución de frecuencia. Nota primero también que la simbología que se usa para la media, la mediana y la moda es diferente, ¿sí? Observa cómo es cada una de ellas para que la identifiques correctamente. Primero que nada vamos a ver el ejemplo para la media. Aquí la media nos dice la fórmula que va a ser la sumatoria, este símbolo de por aquí significa sumatoria, ¿sí? La sumatoria de los datos entre n, que la n representa el número total de los datos que tenemos. Entonces, primero vamos a ver el problema. Nos dice, 7 jóvenes compitieron en la carrera de 100 metros planos. Los siguientes datos representan los tiempos en segundos que necesitaban para realizar el recorrido. 12, 14, 15, 13, 11, 12 y 16. Bien, entonces la fórmula nos decía que va a ser la sumatoria de los datos entre el número de datos. La sumatoria de los datos va a ser pues la suma de todos esos datos que ya mencionamos. 12, 14, 15, 13, 11, 12 y 16. Ahora nos dice que entre el número de datos. ¿Cuántos datos son? Pues serían 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Son 7 datos. Entonces vamos a poner que va a ser 12 más 14 más 15 más 13 más 11 más 12 más 16 entre el número de datos que fueron 7. Aquí te voy a pedir por favor que antes de continuar con el video tomes tu calculadora y realices tú la operación. Es importante que vayas realizando tú las operaciones. Entonces aquí, una vez que ya lo hayas realizado, podrás darte cuenta que es 93 entre 7. Eso sería 13.28. Como estamos hablando en este caso de segundos, pues este resultado también es en segundos. Otra cosa importante con la que podemos darnos cuenta si vamos correcto o no, es que el valor de la media, mediana y moda tiene que estar dentro de los valores que nos dio el problema. Por ejemplo, el valor más pequeño es 11 y el más grande es 16. Por lo tanto, el valor de la media y la mediana y la moda no podrían estar ni antes del 11 ni después del 16. ¿Sí? Tiene que quedar entre esos dos valores. Entonces, el 13 está dentro de esos dos valores. Sí, entonces vamos correcto. Ahora vamos a hacer un ejemplo de cómo se obtiene la mediana. La mediana, como ya mencionamos, es el dato que se encuentra en el centro, por lo tanto no se requiere una fórmula. Pero sí es importante ordenar los datos antes. ¿Por qué?
porque una vez ordenados podemos observar e identificar cuál es la mediana. En el caso de la moda es lo mismo. Hay que ordenar y por medio de observación podemos ver cuál es el dato que se repite más. Entonces vamos a ver el ejemplo para la mediana. Es el ejemplo que manejamos ahorita, que dice, 7 jóvenes compitieron en la carrera de 100 metros planos. Los siguientes datos representan los tiempos en segundos que necesitaron para realizar el recorrido. Y sería 12, 14, 15, 13, 11, 12 y 16. Entonces aquí te voy a pedir por favor nuevamente que pongas pausa y los ordenes por favor. Bien, espero que ya los hayas ordenado. Entonces vamos a ver cómo quedaron. Quedaron de la siguiente forma. 11, 12, 12, 13, 14, 15 y 16. Aquí vamos a ver cuántos datos son. Aquí son 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces aquí el dato central, el que divide exactamente la muestra en dos partes, sería el 13. Tenemos 3 datos antes, 3 datos después. Entonces, este es el dato que está exactamente en el centro, ¿sí? Aquí se ve la importancia de que estén ordenados. Entonces, aquí la mediana es el número 13. Bueno, en este ejemplo, la cantidad de datos que me daba es impar, entonces sí queda un dato en el centro. ¿Qué pasaría si tenemos un ejemplo como el que dice? Las edades de 10 personas que acuden a solicitar empleo a una institución bancaria son las siguientes: 18, 30, 25, 23, 25, 24, 18, 25, 20 y 18. Entonces, primero que nada, como ya mencionamos, primero hay que ordenar. Nuevamente te pido, por favor, que pongas pausa y ordenes tú los datos, por favor. Espero que ya lo hayas hecho. Entonces, ahora sí, ¿cómo quedarían? Los datos debían haber quedado de esta forma: 18, 18, 18, 20, 23, 24, 25, 25, 25 y 30. Aquí la mitad sería 5. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar ese 5 y el dato, o sea, el quinto elemento, no el 5, el quinto elemento y el dato que lo acompaña hacia la derecha y sacar el promedio. Ya mencionamos que el promedio es sumar los números y dividirlo entre la cantidad de números. Entonces sería sumar los dos números que están en el centro y dividir entre 2. Los dos números que están en el centro serían 23 y 25. Entonces sería 23 y 24. Entonces sería 23 más 24 entre 2 y nos daría 23.5. Por lo tanto, la mediana sería 23.5. Vamos a pasar ahora a los ejemplos de lo que viene siendo moda. Entonces, en la moda ya mencionamos que es importante ordenar para así observar e identificar cuál es la moda. Entonces, vamos a manejar el mismo ejemplo que teníamos ahorita de los jóvenes que compiten en la carrera. Entonces, ahí tenemos los datos ordenados que ya teníamos en el pasado. Son 11, 12, 12, 13, 14, 15 y 16. Entonces aquí, ya una vez que ya lo tenemos ordenado, nosotros podemos identificar cuál es el dato que más se repite. En este caso, el dato que más se repite sería 12. Por lo tanto, la moda sería 12. Recuerden que si estamos hablando de segundos, pues entonces la moda son 12 segundos. En el ejemplo número 2, que nos habla sobre las edades de las personas, ordenados, ya nos queda 18, 18, 18, 20, 23, 24, 25, 25, 25 y 30. En este caso, podemos ver
que tenemos este dato que se repite y este dato que se repite en la misma cantidad. Entonces, en este caso, en este ejemplo, hay dos datos que son la moda. La moda es el 18 y la moda es el 25. En este ejemplo tenemos es bimodal, o sea, tenemos dos modas. La siguiente es media aritmética ponderada. Esta es la que aplicamos cuando calculamos tu promedio en clase, ¿sí? En la que existen diferentes factores que tienen diferente peso, ¿verdad? Entonces aquí viene un ejemplo, nos dice, en algunas universidades de prestigio se exige para ingresar a una licenciatura obtener una calificación mínima de 8, repartida en los siguientes aspectos. Viene examen de admisión 60%, promedio académico 20%, inglés 10%, trayectoria extracurricular 10%. Dado los siguientes resultados de un aspirante, encuentre si es candidato a ingresar. Examen de admisión, obtuvo un 8.6. En promedio académico, 9.6. En inglés, 6.7. Y en la trayectoria extracurricular, obtuvo un 3. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a ir identificando. Vamos a ver primero que el examen de admisión fue 60%, entonces va a ser 60 por 8.6 más 20, que es el de promedio académico, por 9.6 más 10 por 6.7 y 10 por 3, ¿sí? Y lo que nos dé entre 100 quedaría así: 8.6 por 60, 9.6 por 20, 6.7 por 10, más 3 por 10 sobre 100. Esta es una forma. Otra forma sería 8.6 por 0.6, ¿sí? Porque ya convirtiéndolo a lo que corresponde, sería 9.6 por 0.20, 6.7 por 0.10 y 3 por 0.10. Ya sería, y ahí ya está dividido entre 100, ¿verdad? Entonces, en ambos casos, cualquiera de las dos formas que lo hagas, te debe dar 8.05. Normalmente, las calificaciones únicamente se dan con un número y un decimal. Entonces, este sería un 8. Por lo tanto, esta persona sí es un aspirante, sí es candidato a ingresar a esa universidad. Muy bien, ahora vamos a ver la media para datos agrupados. La fórmula para datos agrupados nos dice que va a ser la media igual a la sumatoria de f de x sobre la n. Si tú recuerdas, en la fórmula anterior nada más era la sumatoria de x o la sumatoria del número de datos. Entonces, aquí cambia. Primero que nada vamos a agregar una columna que sería esta, f de x, porque nos pide la sumatoria de esta. ¿Qué es f de x? Pues así como nosotros en álgebra, ¿verdad?, usamos algunas variables y sabemos que si no hay una separación entre ellas es una multiplicación, que es lo mismo. La f está representando la frecuencia y la x la marca de clase. La marca de clase nosotros ya hayamos visto anteriormente cómo se calculaba. Dijimos que se sumaba esta cantidad más esta cantidad y dividimos entre 2 y nos da lo que es la marca de clase para la primera clase. Y luego hacemos lo mismo para la segunda clase, que sería 15
más 19.99 y nos da la marca de clase. Eso fue lo que hicimos en cada una de las marcas de clase que tenemos aquí. Entonces la fórmula nos dice que va a ser f por x. En esta columna vamos a ir agregando f por x. ¿Qué significa? No significa otra cosa más que multiplicar este 7 por este 12.495. Y eso nos da, como tú puedes ver ya, 19.465. Por favor, es bien importante que vayas acompañando el video con tu calculadora para ir comprobando las operaciones. No es lo mismo únicamente ver el video que ir realizando tú las operaciones en tu calculadora, porque vas practicando. Entonces, vamos a ir con el siguiente. El siguiente sería 15 por 17.495 y nos va a dar, nos va a dar 262.425. Luego el siguiente, 16 por 22.495. Eso nos va a dar 359.92. En el siguiente es 10 por 27.495, que serían 274.95. El último es 2 por 32.495. Son 64.99. Entonces, en esta parte hay que realizar la sumatoria de todos estos datos, ¿sí? Y poner el resultado. Entonces, eso quedaría como 1049.75. Este valor de aquí, es el que corresponde a lo que me está pidiendo acá, ¿sí? Entonces vamos a poner que la sumatoria de f de x es 1049.75 y la n que tengo aquí es el número de datos. ¿Cuántos datos son en total? 50. Entonces la fórmula nos quedaría como 1049.75 entre 50. Realizando la operación son 20.995. Esa es la media de esta tabla de distribución de frecuencias. Muy bien, esto se va a poner todavía más interesante. ¿Por qué? Porque la fórmula de la mediana es la siguiente y hay que analizar cada uno de los elementos que la componen. Primero que nada vemos por aquí que nos dice esto. Eso significa el límite real inferior del intervalo J o de la clase J. ¿Cuál va a ser la clase J? Va a ser la en donde se encuentre la mitad de los datos. Ahorita vemos cómo es eso, ¿sí? Entonces, por lo pronto vemos que se va a ocupar el límite real inferior. Entonces vamos a tener que agregar a la tabla la columna del límite real inferior. Después aquí nos dice en la fórmula n sobre 2. N sobre 2 sería el número de datos entre 2. Luego dice f j menos 1. Sería la frecuencia acumulada hasta el intervalo anterior al j, al que nosotros dijimos que es la clase j. Y abajo tenemos f con la letra j, que es la frecuencia del intervalo j, o sea, donde se encuentre la mitad de los datos. Y por la letra c, que es la anchura de la clase, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, primero que nada vamos a poner por aquí la tabla. Ya les había comentado que íbamos a agregarle por aquí el límite real inferior y el límite real superior.
Entonces, ya que los agregamos, bueno, primero vamos a recordar cómo se obtenía. Recuerden que, por ejemplo, aquí de este dato a este dato hay una diferencia. En este caso, al hacer la resta de 15 menos 14.99, nos da 0.01. Esa diferencia se divide entre 2, que nos daría 0.005. Eso es lo que le vamos a sumar o restar al límite inferior y al límite superior para poder sacar el límite inferior, límite real inferior y el límite real superior. Entonces, por ejemplo, aquí al número 10 se le resta 0.005. Entonces, al restarle al 10, 0.005 nos da el 9.995. Entonces, a los límites, al límite inferior se le resta y al límite superior se le va a sumar. Entonces, al sumarle a 14.99, le vamos a sumar 0.005, nos da 14.995. Hacemos lo mismo para cada clase. ¿Sí? Al 15 que tenemos aquí le vamos a restar y nos daría 14.995, y al 19.99 le sumamos 0.005, nos da 19.995. Repetimos ese mismo proceso para cada una de las clases y ya lo tenemos completa. Ahora, ahorita les hablaba de una clase que es donde se van a encontrar la mitad de los datos. Por ejemplo, aquí nos dice que el número de datos es 50. Entonces, nosotros vamos a buscar dónde se encuentra el dato 25. ¿Sí? ¿Dónde caería? Por ejemplo, aquí hay 7. Aquí son 22. ¿Sí? Entonces, aquí en este otro caería el dato 25. Porque al sumarle el 22, el 16 ya nos da 38. Significa que aquí está del 22, el dato 22 al dato 38. Entonces el dato 25 va a caer precisamente en esta clase. Entonces, esta es la clase que nosotros estábamos buscando, que viene siendo la clase J o el intervalo J, donde se acumula la mitad de los datos. Es importante identificar esta clase porque en base a esta vamos a calcular o vamos a identificar los datos que nos están pidiendo. Por ejemplo, aquí antes de continuar hay que notar que nos faltó una columna, la de la frecuencia acumulada. Si recuerdas que era la letra F. Bueno, esto también es importante. Va de este lado, ¿verdad? Va de este lado, pero vamos a ponerla aquí ahorita. Entonces recuerda que aquí eran 7 y luego sumábamos con 15 y eran 22. Y luego 22 y 16 son 38. ¿Sí? Acá serían 48 y aquí serían los 50. Aquí es importante tener estos datos porque aquí nos está pidiendo la F mayúscula, que vendría siendo la frecuencia acumulada. Entonces, es importante identificar primero la clase J, o la clase donde se acumulan la mitad de los datos, el dato que está a la mitad, que sería el 25. Entonces sería ese. Entonces el primer dato que nos pide aquí en la fórmula es el límite real inferior de la clase J, o sea, el límite real inferior de esta clase, que vendría siendo 19.990. Luego nos dice que va a ser más n sobre 2, que va a ser 50 sobre 2. Luego nos pide, aquí en esta parte nos dice la frecuencia acumulada de la clase anterior. ¿Sí? Entonces, la frecuencia acumulada de la clase anterior es 22. Entonces, aquí va a ir el 22. Y aquí nos dice la frecuencia
de la clase con la que estamos trabajando, donde caen los 25 datos, que serían estos 16. Y el intervalo de la clase, que en este caso era 5. Entonces, aquí podemos ver que la fórmula quedó de esta forma, ¿sí? Los 19.995, que es el límite real inferior, ¿sí? Que dijimos que es este, más 50 entre 2, porque son 50 datos entre 2, que así nos marca la fórmula, menos la frecuencia acumulada anterior a la que marcamos. Entonces la frecuencia acumulada son 22. Sobre la frecuencia de esta clase con la que estamos trabajando, que son 16. Por el ancho de la clase, que son 5. Entonces, así quedaría la fórmula. Ahora, vamos a hacer la operación en la calculadora. Aquí te recomiendo que primero lo hagas de la siguiente manera, que hagas 50 entre 2, lo que te dé, menos 22. El resultado que te dé entre 16. Y luego multipliques por 5 y al final sumes 19.995. ¿Sí? Así es como te recomiendo que lo hagas en tu calculadora, que lo vayas haciendo paso por paso. Entonces, por favor, te insisto, realiza la operación en tu calculadora para ver si coincidimos en el resultado. Muy bien, espero que hayas realizado esto en tu calculadora para que puedas comprobar que el resultado sería 20.932. ¿Sí? Recuerda, para saber si vamos bien, vamos a observar lo siguiente. Pero este resultado está entre 34.99 y 10. Pues sí, entonces significa que pues vamos por buen camino, ¿verdad? Hasta ahorita. Ahora, si tú recuerdas también, nosotros anteriormente hacíamos enunciados en base a la tabla de distribución de frecuencia. Pues aquí también podemos agregar enunciados analizando lo que son las medidas de tendencia central. Aquí, por ejemplo, en la de la mediana, sería, en esta población estudiada, la mitad de las personas tienen un salario por debajo de 20.932 y la otra mitad gana arriba de 20.932 dólares mensuales. ¿Sí? Recuerda que la mediana divide los datos entre antes y después, ¿verdad? Exactamente a la mitad. Entonces, como está a la mitad, por eso nos menciona que la mitad de las personas tienen un salario por debajo de esa cantidad y la otra mitad gana arriba de esa cantidad. Aquí también importante, pues que habíamos puesto las cantidades en 10, por ejemplo, para 10,000, 14.99 para 14.990, para no trabajar con cantidades tan grandes, ¿verdad? Pero acá en donde ya hacemos el enunciado, sí es importante poner ya la cantidad como debe expresarse, 20.932. La fórmula para la moda es la siguiente. Dice límite real inferior del intervalo K. El intervalo K es en el que encontramos que se encuentra la mayor frecuencia, ¿sí? Delta 1 sobre delta 1 más delta 2 por el ancho de la clase. Aquí delta 1 va a ser igual a la frecuencia del intervalo en el que nosotros, de la clase modal, menos la frecuencia del intervalo anterior. Y delta 2 es la frecuencia del intervalo modal menos la frecuencia del intervalo que está después de la clase que nosotros estamos estudiando. Entonces, vamos a ver cómo quedaría con nuestra tabla de frecuencias que ya estamos manejando.
En este caso, pues vamos a trabajar con la frecuencia, con el límite real inferior y el límite real superior. Esto pues ya lo tenemos desde antes, ¿verdad? Entonces vamos a ver. Primero que nada vamos a calcular delta 1. Delta 1 ya dijimos, primero que nada vamos a identificar cuál es la clase que tiene la mayor frecuencia. Entonces la que tiene mayor frecuencia es esta, ¿sí? Es esta. Entonces, ese vendría siendo el FK, como lo maneja aquí. Esta es la que tiene mayor frecuencia, esta clase. Entonces nos dice que delta 1 va a ser igual a la clase a la frecuencia de esta clase menos la frecuencia anterior que vendría siendo este 15. Entonces va a quedarnos que delta 1 sería 16 menos 15. Ahora, ¿qué es delta 2? Delta 2 es restarle a esta misma que nosotros ya identificamos, restarle la frecuencia de la clase siguiente. Esta sería la frecuencia de la clase siguiente. Entonces, delta 2 va a ser 16 menos 10. Eso es lo que iría en el valor de delta 1 y delta 2. Entonces, vamos a ver ahora lo demás. Nos pide aquí el límite real inferior de la clase que ya identificamos, que ya quedamos que es esta, que es donde tenemos la mayor frecuencia. Entonces, esa clase es la que vamos a ver. Entonces, primero que nada nos pide el límite real inferior. Entonces, el límite real inferior sería este. Ahora nos dice más delta 1, que delta 1 ya lo tenemos, entre delta 1, que es este, más delta 2, que viene siendo este, por el ancho de la clase que ya hayamos mencionado, que es 5. Entonces nuestra fórmula va a quedar de la forma siguiente. Sería la muda es igual a 19.995, que ya quedamos que es el límite real inferior, más 1 sobre 1 más 6. Esto pues ya mencionamos, este 1 es de aquí, se pone en la parte de arriba y también en la parte de abajo. Y en la parte de abajo nos dice más 6, que viene siendo el delta 2. ¿Sí? Entonces de aquí es de donde sacamos nosotros los valores que nos están pidiendo. Y por último nos dice por 5. Igual, por favor, en tu calculadora realiza los cálculos. Y sería 1 entre 7, ¿sí? Lo que te dé por 5. Y eso finalmente le sumas 19.95. Bueno, espero que hayas realizado esta operación con tu calculadora para que puedas comprobar el resultado. Entonces el resultado nos da 20.709. En este caso, como en los anteriores, también podemos hacer un enunciado, ¿sí? De análisis de este dato. Quedaría de la siguiente forma. El salario más frecuente en este tipo de profesionistas es de $20,709 mensuales. Bueno, pues aquí se terminó nuestro video. Dejaré en la clase de Classroom la actividad que van a realizar. Y también por ahí voy a dejar una pregunta que va a contar como participación a las primeras 10 personas que le contesten correctamente referente a este video. Entonces por ahí pon atención, fíjate cuál es la pregunta que te estoy realizando referente a este video para que la puedas contestar y te ganes participaciones. Y ya saben que por ahí les hago llegar un mensajito a aquellas personas que lograron ser beneficiados por la participación. Nos vemos, ya falta poco para terminar los temas, entonces ánimo, estamos ya casi a punto de terminar.